mi interpretación de lo que el Señor me dio, sí, pero mi interpretación del pasaje, vamos a poder opinar y ustedes van a poder decir, estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con aquello. En realidad todos podemos decir eso, ¿no es cierto? Todos podemos decirlo. Tenemos libertad para decirlo y para que nos digan hoy mismo. Pero los estudiantes de interpretación bíblica tienen doble responsabilidad a partir de ahora. Y es no criticar los mensajes, los temas que se tratan, pero sí analizarlos de manera crítica, no para criticar la persona, sino para criticar la exposición de la palabra y, por qué no, la interpretación bíblica. También los que van a hacer hermenéutica el día de mañana, homilética, también pueden criticar los puntos, ¿no es cierto? Así que los animo a que levanten alguna nota. Nos va a ayudar el Power que armé con el título. No sé si leen desde el fondo. Sí, gracias Arturo. Dios nos ama tal como somos, pero no nos dejará como estamos. Yo pensé en este título varias veces al ver Romanos, justamente, que es un pasaje no sencillo, Romanos 8, y pensé en que Dios me ama tal como estoy, pero no me va a dejar como estoy. Todavía tiene trabajo para hacer conmigo, ¿no? Y esta es una constante en la vida cristiana, ¿no es cierto? Porque si no, nos paramos un poco en la situación de decir, bueno, Dios ya terminó con lo que tenía que hacer conmigo, soy muy bueno, soy un buen tipo, hice lo que tenía que hacer, ya está, y no es así. Dios me ama tal como soy o tal como estoy, si les gusta mejor, pero no me va a dejar como estoy. Y yo creo que nosotros todos podemos decir esto, ¿verdad? Hoy tengo una visión de las cosas que seguramente Dios va a completar, va a aumentar, va a mejorar, ¿no? Y en Romanos esto se ve con bastante claridad. Yo pensaba lo que dice aquí el boletín, que por la fe en Jesús y por la potencia de su Espíritu, justamente, somos liberados de la naturaleza pecaminosa, somos libres, no tenemos que estar atados a nada ni a nadie. Y somos libres de la muerte. Y esto no es pequeña cosa, acabamos de alabar al Señor, de adorarlo, y sabemos que la muerte segunda, la condenación, no tiene sobre nosotros ningún poder. Entonces este es un motivo de satisfacción para nosotros, porque el Espíritu Santo de Dios, en común con nuestro espíritu, declara esta verdad. Ya lo vamos a leer, lo dice el mismo Pablo en Romanos. Vamos a leer el pasaje. Yo no estoy bien de la garganta, precisamente hace 4 o 5 días que vengo con una tos tremenda, así que ustedes me van a perdonar, pero voy a tomar bastante agua como siempre, pero más que siempre. 17 versículos, no es poco, pero vamos. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Lo voy a leer de la versión internacional. Pues por medio de él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo.
Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Tremendo pasaje, ¿no? Los que hace 20 años recibimos bendición doble por haber tenido raíces cristianas y de pronto despertarnos al obrar del Espíritu Santo, saben bien que este pasaje, ¿te acordás, José? Lo analizamos de arriba para abajo, de abajo para arriba, lo dimos vuelta en todas las versiones habidas y por haber. Y hoy no me llamó tanto la atención que cuando llegamos a las 10 de la mañana se estaba tratando un tema que tiene que ver con esto. Espíritu, alma y cuerpo dispuestos a dar a Dios lo mejor. Así que los animo a que estén el domingo a las 10, en la medida de lo posible. Yo sé que a veces con chicos es difícil, pero es bueno que estemos. Se tratan temas de mucha profundidad, sinceramente, y puede hacerse de manera comunitaria, como hoy, ¿no? Una mentalidad que proviene del Espíritu y que nos da vida y paz. El apóstol Pablo plantea desde el principio de su palabra una base doctrinal y a la vez práctica sobre la realidad de nuestra vida cristiana. Dice que nacimos de nuevo en Cristo para ser libres, no esclavos. Muy sencillo. Es sencillo lo que dice, pero lo dice de un modo que no deja ninguna duda. Dice que me ha liberado de la ley, del pecado y de la muerte. Esto es para siempre. Esto lo hizo una sola vez el Señor y lo hizo para siempre. Pero fíjense qué cosa interesante, se renueva todos los días en nuestras vidas, en tu vida y en mi vida. Se renueva porque el poder está vigente, porque el Espíritu Santo no me va a dejar ni te va a dejar. Hayamos hecho lo que hayamos hecho, hayamos vivido como hayamos vivido. Hoy lo comprendemos, levantamos nuestro rostro, le decimos: Señor, vení a mi vida. Y ahora vamos a ver con tanta claridad, el apóstol muestra los puntitos de este pasaje, los une, para decirnos que Dios nos recibe como estamos y como somos. No importa lo que hayamos hecho, cómo hayamos vivido. Él abre sus brazos para recibirnos como estamos. ¿Y por qué es esto así? Porque el poder de Dios es mayor para desatarnos siempre. Por eso el riesgo está en que nos atemos a nosotros mismos. Nosotros somos los que nos atamos. ¿A qué? A cuestiones de mente, hoy se hablaba de eso justamente. Nos atamos a formas de pensar. Yo soy así, no voy a cambiar. Nos atamos a modalidades, a estilos, a modas, ¿por qué no?
a cosas que ocurren, ni hablar lo que nos entrega la publicidad, los medios, nos atamos, nos vamos atando. Y entonces hay un momento que nos cuesta diferenciar esto y decir, Señor, ¿dónde estás? No, Dios está. Dios nunca se irá. Pero soy yo el que tengo que ser libre. Ahora, ¿cómo? La libertad ya está ganada por Dios Padre a través del sacrificio de Cristo. ¿Qué pasó? Bueno, yo soy el problema. En mí está el problema. ¿Cómo salimos viviendo en el Espíritu? Y esto era lo que estudiábamos hace 20 años con tanta dedicación. Dijimos, claro, es así, porque no podemos por nosotros mismos. Y esto lo tenemos que predicar más, tenemos que hablarlo más, pero tenemos que vivirlo más también, ¿no es cierto? Nacimos de nuevo en Cristo para ser libres. No sé si tenías ahí la 3. Claro, cuando recordábamos que es mayor el poder para desatarnos, pero nosotros no debemos volver a atarnos a nada ni a nadie. Y yo sé que va a haber alguien que va a decir, bueno, ¿cómo? ¿Y no me puedo casar por esto? No estoy hablando de eso. Atarnos a nada es atarnos a conceptos, a filosofías, a ideas, pero tampoco atarnos a nadie. Ayer me reía de algún modo, no me reía, porque no me gusta reírme de estas cosas. Tampoco lo hice cuando descendieron otros. Pero al descender Independiente yo pensé, cuánta amargura, porque hay gente que puso todo ahí. Lo puso todo. ¿Se dieron cuenta al mirar el televisor? Y me acordé de cuando en este lugar, ¿te acordás, José? Pastor, ¿cómo era? Pablo Bottari, predicó sobre un tema que tenía que ver con esto y alguien dijo, yo estuve atado a ser hincha de Boca toda mi vida, porque me amargaba cuando perdía y estaba feliz cuando... Bueno, yo en esa oportunidad y en otras también entendí cosas que me pasaban. Y digo, claro, porque vos te vas atando, te atás a ideas, a conceptos, a cosas que ocurren y nos van modelando la sociedad. Y nosotros no nos tenemos que dejar atar por nada ni por nadie. En el versículo 12, allí mismo, lamentablemente no se me ocurrió que en el boletín, porque si alguien no tiene la nueva versión internacional no lo va a encontrar así nomás, pero en el versículo 12, no se me ocurrió poner los números. Pablo habla de esto, dice, tenemos una obligación, pero no es la de vivir de acuerdo a la naturaleza pecaminosa. ¿Se dan cuenta? La otra versión dice de acuerdo a la carne, ¿no? Tenemos una obligación, pero no es la de vivir de acuerdo a la naturaleza pecaminosa. ¿Tenés la 4 ahí? Vamos a hacer de cuenta que tenemos dos caminos por delante nuestro y que nosotros estamos justo en el lugar donde tenemos que tomar una decisión. Ahora cuando estuvimos en el sur con Graciela, decían, Parques Nacionales dice, los senderos están muy bien marcados, usted no va a tener ninguna duda. Sí, hasta que encontrás un camino de piedra. Piedra chiquita, piedra más grande o directamente piedra lisa. Entonces no hay camino. Y cuando vos venís caminando, venís por el sendero bárbaro. Están cuidados los senderos que da. Es una maravilla. Son chiquitos así, pero venís caminando bastante bien. Hasta que te encontrás con algo de piedra. Entonces empezás a dudar. ¿Voy por acá o voy por allá? Y por ahí se bifurca el camino. O porque hay un camino viejo, un camino anterior. Y tenés que tomar decisiones. Pero una desviación te puede mandar a cualquier lado, a cualquier parte. Y en 500 metros no es nada, pero en 11 kilómetros es mucho, ¿no? Y es así, estamos en un punto donde nos encontramos con el Señor y nos encontramos con sus brazos. El día que nos encontramos con Cristo, Él abrió sus brazos para recibirnos y nos puso en el camino angosto, nos puso en el camino correcto. Esos caminos son más o menos parecidos los dos. Pero Él nos puso en el camino que correspondía. ¿Qué hacemos nosotros muchas veces?
dudamos y decimos, ¿me habrá puesto realmente en este camino o tendré que tomar el otro? ¿Tengo que volver para atrás? Porque también tengo camino atrás, no se olviden. ¿O me quedo donde estoy? Y también puedo quedarme donde estoy. Y ahí muchas veces dudamos. Pero lo que no tenemos que tener nosotros ninguna duda es partir de que el Espíritu va trabajando alrededor nuestro y con nosotros a partir del momento en que Él nos encuentra. ¿Tenés la otra? Bueno, esta es muy sencilla, es un dibujo de internet, pero me gustó porque, no, esa no, porque muestra que el Señor, aún con los brazos de la cruz y forzando al mismo madero de la cruz, abraza al mundo. Porque tiene que ver con Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Y cuando digo amó al mundo, me amó a mí. Yo soy objeto de su amor. Usted es objeto de su amor. Vos sos objeto de su amor. Pero entiendo una cosa. Me encontré con Él en la bifurcación de caminos. ¿Te das cuenta? Pero Él no va a dejar. Su espíritu no va a dejar que yo esté igual, que yo siga igual. Porque me encontré con Él en la bifurcación de caminos, pero me puedo encontrar y quedar toda mi vida en la bifurcación de los caminos. ¿Cuál camino tomo? Y si sé y estoy seguro de que Él me puso en el camino eterno, bueno, tengo que tener cuidados de no salir, buscar atajos para encontrar el otro camino. Porque cuando estábamos en la bifurcación de caminos, ahí no hay problema. Pero ¿qué pasa si yo tomo el camino equivocado? Una vez nos pasó con Graciela. Íbamos para Córdoba y terminábamos yendo a Buenos Aires, pero gracias a Dios el Señor puso que el sol sale del este. Y cuando empezó a salir yo digo, no, estamos yendo para el este, no para el norte. Primera vez que íbamos a Córdoba, no tenía idea. Cuando salgo de la estación de servicio, en vez de tomar el camino para el norte, me metí por el cruce, me parece que era la 7, la ruta 7, si no me equivoco. Qué sé yo, hicimos como 30 kilómetros, tuvimos que volver. Cuando vos estás en el camino correcto y cuando vos te das cuenta que estás en el camino correcto, ahora vamos a ver cómo nos damos cuenta, es indudable que salirte de ese camino para ir al otro te pone incómodo, te pone molesto. Muchas veces te enoja contra los que están alrededor, contra la iglesia, contra lo que se dice en la iglesia, contra la reflexión de la palabra, contra lo que dice papá y mamá, contra lo que dicen en casa. Te pone molesto. ¿Por qué? Porque vos no sos de ese lugar. Yo después que conocí al Señor, en una oportunidad estaba pensando en cómo el Señor me atrajo, ¿no?, hacia sus caminos. Y me acordé de una oportunidad donde yo estaba en un lugar indebido y el Señor me habló claramente, no fue palabra audible, pero yo sentí en mi corazón, ¿vos qué haces en este lugar? Esto no es para vos, esto no es tuyo. ¿Qué haces acá? Y muchas veces debemos haber sentido que no estamos en el lugar correcto, sino en el lugar equivocado. ¿Por qué? Porque nos cambiamos de camino, nos fuimos al otro, cuando en realidad teníamos que mantenernos en el correcto. Ahora, ¿él qué hace? Me cambio de mano para mostrarles la derecha, porque él con su diestra muchas veces me trae de los pelos, ¿no? Pero para decirlo de otro modo, me trae de un tirón. Otras veces me trae de a poquito para que yo vaya aprendiendo, porque la sanidad es un proceso, porque la liberación también es un proceso que se da a veces de a poco. Él conoce cómo soy y qué necesito yo. Y si yo he sido bastante duro de entendederas, a veces necesito un tirón. Pero ese tirón lo hace con la diestra amorosa, con su diestra de amor. A ver si tenés, ahora sí el versículo. Ese versículo está en el Salmo 118, en medio de un contexto de liberación de los enemigos. Pero fíjense qué hermoso. En las casas de los justos resuenan los gritos de júbilo y victoria. ¿Por qué?
porque la diestra del Señor, lo reconozco, realiza proezas. La diestra del Señor es exaltada. A veces de su diestra necesita un cachetoncito, ¿no es cierto? No, ¿cómo vamos a hablar de violencia? Por favor, no hablemos de eso, no existe más, chao, terminado. Pero soy duro para entender y necesito que con su diestra me pegue un tirón. Lo bueno es que debemos avanzar y avanzaremos siempre en la vida cristiana, aunque tenga que dar, como decía Swindoll en un libro famoso que leí, avanzar 3 pasos hacia adelante y 2 hacia atrás. A veces pasa esto, a veces avanzo 3 y retrocedo 2, pero en buena hora cuando es así, avancé 1. Pero tengo que ponerme en mente, tengo que estar en la seguridad de que Dios me va a acompañar y de que Él me pone en el camino correcto para que yo lo siga. Y entonces ahí entramos, ahora sí, la otra diapositiva, porque ahí entramos en el análisis de Pablo, cuando dice, no más condenación, porque hemos sido justificados, no más servidumbre al pecado, no más servidumbre a otros espíritus, no más servidumbre a Satanás, porque el espíritu de vida nos ha dado libertad. Somos libres, no tenemos que tener ninguna duda de esto. Esa libertad anula todos los pensamientos esos que yo tengo. No puedo cambiar, no, yo soy así, ya me formé de esa manera, a mí me hicieron así. Es la crianza, fíjense que son mis padres, es este, aquel, el otro, el que tiene la culpa, no yo. Eso, el Señor te lleva a pensar que eso son todas tus cargas, toda tu mochila, pero Él te dice, déjame tu mochila, yo me encargo. Y ahí es cuando necesitamos ayuda en la sanidad interior, ayuda en la liberación, y muchas veces necesitamos ayuda. La liberación es un proceso que crece. Cuando le entregamos cada decisión a Él y que se demora o se retrasa cuando cambiamos de camino. Cuando cambiamos de camino, Él me quiere liberar, pero no puede porque yo no lo dejo. Yo estoy andando por donde yo quiero, ¿se dan cuenta? Y ese camino me lleva muchas veces muy lejos de donde debo estar. Pero no hay más condenación, porque hemos sido justificados, porque el Espíritu de vida nos ha dado libertad. ¿Libertad de qué? Del pecado y de la muerte. Lo dice con tanta claridad, del pecado y de la muerte. Bien, la otra diapositiva. El medio por el que se produjo esta liberación, ¿cuál es? El sacrificio de Cristo. Sencillo, pero verdad. Él cargó con el pecado mío. Él tomó el lugar mío, una vez y para siempre. Él vivió, murió y resucitó una vez. Pero nosotros, con ese sacrificio, somos recibidos por el Padre con los brazos abiertos. Estemos en la condición que estemos, vuelvo a insistir, porque Él me abrazó. A través de la cruz, ¿vieron el dibujito? Es bastante significativo. En ese sacrificio, Él me abrazó. Y es suficiente para mí. La otra diapositiva. Pero ¿cuál es el terreno donde se da esta lucha espiritual? Y sobre todo, y esto es lo que se hablaba hoy a la mañana, es en el campo de nuestra mente, sobre todo. Y entonces alguien decía, las emociones son las que tienen la culpa. Está bien. Lo que leemos tiene la culpa. Y sí, lo que vemos, sí, también. Las decisiones que tomamos tienen la culpa. Y sí, en buena medida también. Bueno, todo eso forma lo que es el terreno de la mente, del alma, ¿no? Decisiones, intelecto, emociones. ¿Son malas? No, Dios nos hizo así. Pero Dios nos hizo así para que nosotros tomemos buenas decisiones. Este es el punto. Y esto es lo que se dijo esta mañana también. Fijar la mente en
fíjense que en el versículo 5, de la NBI dice: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. Hay una atracción. El apóstol no es ciego, se da cuenta de que somos atraídos. ¿Hacia qué? Hacia la naturaleza pecaminosa. ¿Cuál es la naturaleza pecaminosa? La que traemos de fábrica, la que traemos de entrada. La tenemos. ¿Dios dice que anuló esa naturaleza? No, somos lo que somos desde que vinimos. Dios me conoce. Pero de ningún modo, dice el apóstol, debemos fijar la mente en los deseos de esa naturaleza. Es decir, aquí ¿qué tenemos que tomar? Decisiones. Es mi voluntad que está depositada en mi alma o que forma parte de mi alma. Es mi voluntad la que tiene que tomar una decisión. ¿Cuál es esa decisión? Dice el vivir conforme al Espíritu, fijar la mente en lo que Dios quiere para mí, en los deseos del Espíritu. Como bien nos recordaba José hace pocos días, pocos domingos atrás, no hay tal cosa como que el mal y el bien son dos partes de la misma cosa. ¿Vieron el dibujo del yin y el yang? Terminamos en unos minutitos. No hay tal cosa como que el mal y el bien son partes de una misma cosa. No se oponen en igualdad de condiciones el bien y el mal. Dios nos ha dado todo el poder para que enfrentemos la mentalidad de pecado. Si no fuera así, Él nos lo hubiera dicho. Nos hubiera dicho: miren, no hagan nada porque no pueden hacer nada. Ustedes están perdidos, viejo. Ya, terminado. No hablemos más, cerremos todo, no se escriba la Biblia, no vuelvo a buscarlos, quédense donde están, hagan todo lo que quieran, ¿no es cierto? Trabajen, hagan fondos, dineros, miren, hagan lo que quieran, porque yo con ustedes no quiero saber más nada. La Biblia nos dice todo lo contrario. Miren lo que dice Romanos 5:21, búsquenlo en cualquier Biblia. Esto lo veíamos el martes en la clase de interpretación bíblica. Miren lo que dice Romanos 5:21, ahí nomás, cerquita de donde estamos. En la NBI dice así: a fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, ¿qué verbo es? ¿Nos pueden ayudar las maestras? Bueno, como mínimo es pasado, ¿no es cierto? Después no me acuerdo qué, no sé, pero reinó, es pasado. Así como reinó el pecado en la muerte, reine. ¿Qué es reine? Presente, ¿no es cierto? Reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Él no te iba a engañar. Imperativo. Reine es imperativo. Bien. Pero también indica que es su reinado actual, ¿no es cierto? ¿Sí? Reine ahora, ¿no? Como reinó el pecado. ¿Qué significa esto? Y podemos tomarlo de varias maneras, pero así como reinó para muerte el pecado en mi vida, debe reinar la gracia ahora. Ustedes dirán, que lo haga el Señor. Sí, pero la decisión la tengo que tomar yo. Yo tengo que tomar la decisión de que reine la gracia para justificación, la gracia para vida eterna por medio de Jesucristo, mi Señor. Notemos los tiempos del verbo y, ¿por qué no? Ese imperativo es también un anhelo de parte de Dios. Pero lo concreto es que no está hablando de que hay dos poderes que son iguales, sino está diciendo que hay un poder que es mayor, que es superior, porque reinó algo antes, no importa por cuánto tiempo, pero ahora tiene que reinar otra cosa.
reinó el pecado para muerte en mi vida. Pero ahora tiene que reinar la gracia, tiene que reinar lo que viene de Dios. ¿Se dan cuenta que hay un recambio? Esa naturaleza pecaminosa tiene que ser dejada de lado. Ahora ustedes me dicen, ¿y pero cómo hago? Usted está diciendo que la naturaleza pecaminosa la traigo desde el vientre de mi madre directamente. ¿Y cómo hago yo para dejar eso? ¿Cómo lo hace el Señor? Yo no lo sé. Son tantas las cosas que no sabemos. Pero lo hace. Lo hace. Él cambia esta mentalidad que dice el versículo 5. No fijen la mente en los deseos de la naturaleza pecaminosa, sino fijen la mente en lo que quiere Dios para ustedes, en los deseos del Espíritu. Y el secreto está en que lo que genera el Espíritu Santo en nosotros es una nueva creación. Es nuevo. Hoy hablábamos de que cómo viene la inspiración para un artista, para un pintor, para un dibujante. Acá los tenemos, ¿no es cierto? Hay más de uno. ¿Cómo viene la inspiración para alguien que escribe música o para alguien que escribe prosa, poesía? ¿Cómo viene completa cuando viene del Espíritu Santo? Es maravilloso, ¿no es cierto? Y lo vemos eso, lo vemos. Porque falta algo cuando no viene de Dios. Falta algo. Y nos damos cuenta de eso. Ahora, Él es el que hace una nueva creación. Él es el que quiere una nueva naturaleza y el que crea en nosotros una naturaleza que no teníamos. Antes, nosotros vivíamos tan cómodos, navegábamos en aguas podridas, pero navegábamos. Y un día nos dimos cuenta. Y entonces Él nos hace navegar en otra naturaleza. Dicen, miren, hay algo nuevo y mejor. Hay una nueva creación, hay una nueva naturaleza. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo sea formado en nosotros. A Gálatas, a los Gálatas. Pablo les da con un caño, les da duro realmente, pero le dice, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Por qué? Porque habían vuelto a la ley, habían cambiado de camino de nuevo, habían vuelto para el otro lado, ¿no es cierto? Se habían cambiado de camino y volvieron a los actos legales que no llevan a Dios. A ustedes van a decir, bueno, pero no hay que portarse bien. Por supuesto que sí, pero no como camino a Dios. Dios me acepta tal cual estoy, pero no para dejarme como estoy. Y la diapositiva 10, si la tenés a mano. La buena noticia de Pablo es que nosotros todos alguna vez estuvimos gobernados por la mentalidad de pecado. Pero ahora, al morir Cristo en nosotros, esta mentalidad ha perdido su poder esclavizante. Al morar, Cristo en nosotros, esta mentalidad ha perdido su poder esclavizante. La buena noticia es que ya no puedo decir más y yo soy así. Tengo mucha tendencia. Alguien me dijo alguna vez, me gustan demasiado las mujeres para... No, pará. Pero vos, Dios no te va a sacar el hecho de que te gusten. Pero ten en cuenta que Dios te está llamando a algo más alto. A algo más alto. No vas a renunciar a las cosas que Dios ha preparado para vos. Vas a renunciar a lo que te desvía de la voluntad de Dios. Ahí está el punto. ¿Y cómo? ¿Y por qué? ¿Y cómo voy a saber cómo renunciar? Bueno, lo vamos a saber en común con el Espíritu de Dios. Ahora vamos a ese punto y vamos a terminar con esto. Notemos que Pablo no dice, ustedes no van a pecar más, se terminó. Esto ya está. No está diciendo esto. ¿Por qué? Porque en el capítulo 7 él acababa de decir que lo que no quiero hacer, eso hago. Es decir, hay muchas cosas que son pecado y que nosotros sabemos que no están bien. Cuando levantamos la voz,
y no debíamos hacerlo, cuando debíamos hablar y gritamos. Por ejemplo, ¿no está bien? Pero qué finito, ¿qué es eso? Hablemos de cosas groseras, así no entro yo dentro de esto. ¿Saben qué? Hay violencia familiar en familias de iglesias cristianas. Yo no voy a decir de esta, no conozco ningún caso, pero en la jornada de familia surgió un caso de otra congregación, bueno. Y arbitramos medios para que eso se dé de un modo sanador, para que se pueda tomar decisiones, pero esas cosas ocurren. ¿Por qué ocurren? Porque no entendemos a qué nos ha llamado Dios. Nos ha llamado a ser libres. Nos quiere libres, nos hace libres. Él dice que la mentalidad de pecado fue gobierno anterior. Ahora terminemos con eso. Ya está. Dejémoslo porque es basura. Al morar Cristo en nosotros, esta mentalidad ha perdido su poder esclavizante. No me puede esclavizar más. Y hermanos, el llamado es tan fuerte a que reconozcamos esto y le demos valor a lo que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, todo el ejército del cielo ha hecho y hace en este tiempo por nosotros. No podemos decir que somos víctimas de nada, ni de papá y de mamá, ni del abuso de la niñez, de nada, porque llega un momento donde no minimizamos la historia, pero sí nos tenemos que abrazar al poder y a la fortaleza que Dios nos da. Y esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta. No es un canto de libertad, no es un anhelo, no es un deseo, es lo que Dios hace. Hoy, aquí y ahora, en mi vida y en la vida de todos. Esto no es para mí. El llamado es a que reconozcamos que detrás de una elección está la vida. Claro, lo dice el apóstol con toda claridad. Y detrás de otra elección está la muerte. Miren qué macana equivocarme de camino. Es un problema, ¿eh? Y el llamado es a creerle a Dios y hagamos lo que Él nos dice en su palabra y por su Espíritu. ¿Tenés la 11? Me parece que faltó una. Esa. Ahí está. 16 y 17. Fíjense ustedes cómo termina el apóstol este pasaje. Casi todos los comentaristas terminan en el 17, el análisis del 8, y después arrancan con otro tema, ¿no? Porque Pablo arrancó con otro tema de golpe. Por ser hijos, también herederos. ¿Es el regalo del Día del Padre? Es el regalo de todos los días. Herederos de Dios. Coherederos con Cristo en todo lo que eso significa. ¿Sabías? Cristo es creador. ¿La CR de Cristo viene de la CR de creación? No, no creo, pero pega, ¿eh? Cristo es creador. Dice la palabra que Él estaba cuando el mundo se formó. Cristo es Dios. Y este es el problema cuando dejamos a Cristo de lado. Pero el Señor vivió, murió y resucitó y envió su Espíritu Santo. Hoy el Espíritu comparte con nosotros. Él nos conoce como nadie. Así que podemos decir con toda seguridad, Señor, somos herederos por gracia nada más. Solo por gracia. En todo lo que eso significa. Fíjense lo que dice. Acompañando a Cristo, ¿cómo dice el 17? Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Nadie dice que no vamos a tener problemas, nadie dice que no vamos a tener inconvenientes, que no vamos que esta va a ser una vida color de rosa. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es, si sufrimos con Él, también tendremos con Él compartir su gloria. El Espíritu de Dios testifica juntamente con. Fíjense ahí donde dice el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu. En realidad la traducción de eso es una palabra una palabra griega que significa el Espíritu de Dios
testifica juntamente con nuestro espíritu. Los dos dan testimonio. Hoy hablábamos de eso justamente, que el espíritu del hombre, el espíritu del ser humano, es un espíritu importante en el intento de conocer a Dios, y no logramos conocerlo completamente, pero logramos conocer de su amor. La primera cosa que entendemos es el abrazo. Hoy está de moda la terapia del abrazo, ¿vieron? En todas partes dice, abrace, abráceme, abracémonos, abracémonos más. Pero la realidad es que entiendo mejor por qué abrió sus brazos y me abrazó. Él testifica juntamente con mi espíritu. Obra en conjunto con el espíritu redimido, el espíritu del Hijo de Dios. Él conmigo, su espíritu y mi espíritu. Esta unidad tiene dos manifestaciones poderosas. Y ya con esto vamos a dejar para orar por un momento. Dos manifestaciones poderosas. Una, no lo vamos a leer porque es un poquito extenso, pero ustedes pueden tomar nota. Gálatas 5, 22 y 23, ¿de qué habla? Del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, todos juntos. Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dicen algunas versiones, dominio propio sería, dicen otras. Son 9 partes, pero el fruto es uno solo. Esta unidad entre el Espíritu de Dios y mi espíritu produce fruto, fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? El que leímos recién. Gálatas 5, 22 y 23. Pero la segunda manifestación poderosa que provoca el Espíritu de Dios cuando se une a mi espíritu es que se origina una necesidad de compartir un mensaje. Necesito compartir el mensaje. A veces no sabemos cómo. No, yo que le voy a hablar a mis compañeros y muchas veces viene la necesidad de parte de ellos, o damos muchas excusas, pero la realidad es que hay una manifestación de poder para compartir el mensaje de la cruz, el mensaje de Cristo. ¿Que está desactualizado? Son 2000 años de poder y vendrá mucho tiempo más hasta que Cristo venga, no lo sé. Pero habrá manifestación de poder en el fruto del Espíritu en nuestras vidas y habrá manifestación poderosa del mensaje del Evangelio. Vamos a orar. Padre, tal vez vos conocés los corazones como yo no, tal vez estén orando en el espíritu correcto, pero vos nos mostrás, Señor, que quizás hay personas aquí que no tienen seguridad de que tu Espíritu Santo esté dándoles esta conformidad que dice que son herederos y coherederos con Cristo del Dios eterno. Tal vez esto exista en este momento, en este lugar. Señor, si hay alguna persona en esta condición, tal vez es porque todavía no se sintió abrazada por tu amor, o tal vez no tomó una decisión por ti. Por eso, Señor, oramos para que des convicción a cada corazón, en el mismo espíritu que lo dice este pasaje, que el Espíritu le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, coherederos con Cristo. Nosotros no morimos en la cruz, no pagamos lo que Él pagó, no hicimos lo que Él hizo. Cometimos muchos pecados cuando Él no pecó. Somos tan distintos, pero la palabra dice que somos coherederos con Cristo. Y si sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Mientras oramos, todos orando por un instante, yo quiero preguntar si hay alguien que no tiene la convicción en su corazón de que le da el Espíritu Santo diciendo,
Vos sos hijo, porque tomaste las decisiones correctas, viniste a mis brazos. ¿Qué tiene que hacer alguien para ser hijo de Dios? Venir a Dios, nada más. ¿Tiene que ser bueno? No. Y el más malo también puede venir. Por eso, en el Día del Padre, un papá como el que tenemos te espera con los brazos abiertos. Alguien en esta condición se quiere poner de pie para que podamos orar. Y si todos tenemos esta seguridad, es hermoso, hermoso, porque tenemos una plataforma para trabajar maravillosa. Somos herederos, somos hijos, herederos y coherederos con Cristo, sin haber hecho nada de lo que Él hizo, seguramente tal vez muy poco. Pero vamos a tener parte en su gloria y en su sufrimiento, ¿por qué no? También, del mismo modo. Oramos, Señor, gracias porque tu palabra es verdad, porque cada vez que nos paramos, Señor, tenemos mucho temor y temblor de interpretar bien esta palabra, pero gracias por esta palabra de Romanos tan fuerte, Señor, que habla a nuestro espíritu, que podemos seguir la mentalidad de pecado que teníamos, que seguíamos ciegos antes, o podemos seguirte a vos, podemos buscar tu mentalidad maravillosa, podemos buscar tu poder, podemos buscar de tu espíritu para caminar, para vivir como debemos hacerlo. Bendecimos tu nombre poderoso en este día, bendecimos a los padres, bendecimos a todos los que han abierto sus brazos alguna vez, los que negaron sus brazos también, los bendecimos porque todos necesitamos luz para entender que tenés tus brazos abiertos para recibirnos. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Bendecí nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos.